Bueno, un saludo gigante para todos los que se conectan a este espacio del día de hoy. Vamos Colombia, sí, vamos Colombia del todo. Ahorita juega Colombia. Pues vamos a estar hablando un ratico antes del partido de la prueba UDA. A ver si nos llenamos de buenas energías y allá vamos y terminamos de descargar buenas energías. Entonces un saludo para todos de nuevo. Bienvenidos a este espacio, todo lo que necesitas saber para pasar la UDA. Es un espacio brindado por la Academia Pre-UDA. Saben que iniciamos cursos ahora el 10 de julio. Listo. Y en este momento estamos con nuestros cursos gratuitos. Los cursos gratuitos, este curso gratuito va desde el 2 hasta el mismo 10 de julio. Y en el curso lo que vamos a estar haciendo es mirando el examen UDA a detalle. ¿Qué queremos hacer? Mirar qué es la prueba UDA, cómo califica, cuáles fueron los últimos puntos de corte, entonces cuántas preguntas necesito para pasar en cada área a la carga que estoy buscando. Y aparte de eso, analizar el examen a detalle, a fondo, en los temas. ¿Qué temas pregunta el examen UDA? ¿Cuáles son los temas que tienen que estar fuertes? Y aparte de eso, pues durante la semana vamos a estar haciendo ejercicios de esos temas y un diagnóstico que nos permita saber, venga, yo en este tema estoy bien, estoy mal, y aparte pues de eso, pues aprendemos de una vez técnicas que nos ayuden a resolver esos ejercicios. Ya durante la otra semana, el 8 y el 9, vamos a estar aplicando lo que aprendimos esta semana en la parte de razonamiento lógico y de competencia lectora. Y el 10 son todos bienvenidos a la introducción de nuestro curso. Es claro más o menos como el cronograma que tenemos para este espacio. Entonces esperamos que sea de gran utilidad para todos, que realmente nos permita hacer un análisis serio de lo que necesitamos reforzar para asumir este reto de pasar a la U. Y no, ánimo, vamos con toda. Inicialmente nos presentamos velozmente. Mi nombre es Felipe Muñoz, soy profe de razonamiento lógico, más o menos desde el 2006. Y he trabajado también con pruebas de estado desde un poquito antes. Y de alguna manera hay una intimidad grande con la prueba UDA. La conocemos de fondo, la hemos visto mutar a través del tiempo y sabemos exactamente qué es lo que está preguntando y cómo lo está preguntando. Para nosotros es supremamente importante mantenernos actualizados en la forma de preguntar del examen, porque pues finalmente es el reto que nosotros estamos asumiendo. Soy matemático puro de la Universidad de Antioquia y pues dedicado a esta parte de razonamiento de miles de formas, es una pasión gigante. He coordinado cursos y de la misma manera también he tenido la oportunidad de estructurar, diseñar pruebas y estar muy en contacto, muy a fondo con la prueba. Por acá también nos acompaña nuestro compañero John Jairo Bocanegra. Boca, ¿estás por ahí? Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Yo soy licenciado de la Universidad de Antioquia, de hecho en este momento estoy trabajando allá coordinando un proyecto y también como docente. He tenido contacto cercano con quienes trabajan la prueba, entonces digamos que la conozco de primera mano, aparte pues de que la he presentado decenas de veces para siempre estar actualizado. ¿Sí? Pues sean todos bienvenidos y espero que sea muy productivo el espacio para ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces. Les recordamos que estamos con inscripciones abiertas en este momento. Si de pronto desean averiguar por los cursos que estamos ofreciendo, estamos en 20% de descuento durante toda esta semana. Y pueden inscribirnos a este número de WhatsApp que está acá, que de una vez voy a aprovechar y lo voy a colocar aquí debajo mío, por si de pronto desean consultarnos algo, nos pueden escribir sin mente al interno. O ahí en los grupos de WhatsApp también nos pueden escribir de manera directa a nosotros. Entonces vamos a hablar ahora sí un momentico de lo que nos trae a este espacio del día de hoy. ¿Listos? ¿Qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a estar hablando de la prueba. Hablemos un momentico con respecto a lo que tiene que ver con la prueba UDA. Entonces, vamos a enfocar hoy en hablar de cómo califica, cuánto se necesita para pasar, analizar los puntos de corte que de pronto tenemos y cuáles son los temas que evalúa la prueba, tanto en el área de razonamiento lógico como de competencia lectora. Esta parte igual,
el cuánto necesito para pasar, también vamos a mirarlo en la parte de razonamiento lógico y de competencia lectora. Listo. Entonces, inicialmente vamos a hablar de la prueba. Pregunto a los que están de pronto en este momento conectados, ¿todos conocen la prueba UDA? ¿La han visto alguna vez en la vida? ¿O hay alguien que de pronto no la haya presentado? Yo no. ¿No la has presentado? Listo. No la has presentado. No. Entonces vamos a hablar por encimita de ella. Mira, la prueba consta de 80 preguntas. Listo. Estas 80 preguntas son para resolver en un tiempo de 3 horas. Las 80. Esas 3 horas las pueden distribuir como quieran. Listo. En donde se van a encontrar con una prueba de razonamiento lógico de 40 preguntas y con una prueba de competencia lectora de 40 preguntas. Ahora, alguien pensará, bueno, entonces hora y media para cada prueba. Pues realmente la distribución en este caso va a ser salomónica. ¿Cómo salomónica? Lo que se necesite para sacar una buena prueba de competencia. Ahorita vamos a mirar que lo más importante es que la prueba de competencia lectora esté muy fina y de ahí sacar la mayor cantidad de puntos de razonamiento lógico posibles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que últimamente con la estandarización, esta prueba de competencia lectora necesita más preguntas buenas para tener un mejor resultado. ¿Estamos? ¿Esto por qué pasa? Porque a la gente le va mejor en competencia lectora que en razonamiento lógico. Y ahí es donde entra a jugar el cómo califica la Universidad de Antioquia. Entonces, los tiempos sugeridos para esta prueba. Para la prueba de competencia lectora se sugiere entre 1 hora y hora y media máximo. Y en la de razonamiento lógico, mínimo hora y media hasta 2 horas. Listo. Esos son los tiempos que se sugieren para distribuir en la prueba. Bueno, por ahí nos preguntan que si van a haber becas. Bueno, algo que es importante entender de cómo funciona la academia es que la academia siempre maneja a todos sus estudiantes becados. Es decir, cuando los estudiantes ingresan a la academia, si por alguna razón no pasan, los estudiantes perfectamente pueden repetir el preu sin costo alguno. Entonces nosotros en este momento, claro, tenemos un montón de estudiantes becados, que son los estudiantes de pronto del semestre pasado, que no tuvieron la oportunidad de pasar, y los demás que ya pasaron. Realmente nos fue como bastante bien. Entonces, por ese lado, pues la academia, la forma en que beca a sus estudiantes es que pues nosotros siempre vamos a estar ahí siempre hasta que pasen, por decirlo ahí, y nunca hay un cobro adicional. Listo. Entonces, por ese lado. Sin embargo, aún estamos considerando pues el cuento de las becas, pero inicialmente es como la filosofía que tiene la academia, y es que todos los estudiantes están becados de entrada. O sea, tienen 100% de descuento, los egresados. Entonces, por el momento tenemos becados todos los egresados. Entonces, vamos a cómo califica la Universidad de Antioquia. Listo. Ahora, la Universidad de Antioquia califica con algo que se llama la estandarización. ¿Cómo así que la estandarización? En otras palabras, la estandarización es que va a trabajar de acuerdo al promedio. ¿Cómo se queda de acuerdo al promedio? Entonces, ve, supongamos que por acá se hace el puntaje máximo y por acá el puntaje mínimo. Entonces, si la prueba está fácil, los puntajes se van a acumular más cerca del máximo que del mínimo. Esta parte se entiende. Que si la prueba está fácil, se acercan más al máximo que al mínimo. ¿Estamos o no? En otras palabras, si son 40 preguntas, la gente en promedio, se va a sacar más de 20. Si la prueba está fácil, sí. Entonces tiende a sacarse puntajes como 25, 30. Mientras que si la prueba está difícil, estamos. Se acerca más al mínimo que al máximo. Es decir, de los 40 puntos, la gente se acerca más a los 10 o 15 puntos buenos que a los 20. O sea que se acumula más hacia la izquierda o más hacia la derecha. ¿Hasta aquí es claro esto? Me cuenta. Listo. Ahora,
Normalmente la Universidad de Antioquia pues califica por aparte entonces las pruebas de razonamiento lógico y la prueba de competencia lectora. El comportamiento usual es el siguiente, y es que de las 40 preguntas, razonamiento lógico se acumula más o menos por acá. ¿Está esto claro? O sea que últimamente nos hemos encontrado con unos promedios más o menos entre las 13 y 15 preguntas buenas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que presenta la prueba, la mayoría saca entre 13 y 15 puntos buenos. ¿Claros hasta ahí? Y la gente que presenta la prueba de competencia lectora se ha estado acumulando más o menos acá. O sea que la gente de competencia lectora está sacando entre 30 y 32 puntos buenos en promedio. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? La universidad le va a dar 50, el puntaje de 50 al que saque el promedio. Entonces, por ejemplo, en razonamiento lógico, si sacaste 15 puntos buenos, que no es la mitad, él te va a puntuar con 50%. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que si me muevo por ahí 15 puntos para allá y llego acá a este punto al 30, cuando saco 30 puntos buenos, yo puedo estar cerca de los puntajes de 90 y punta. Yo puedo estar entre los 93 y 96% con 30 puntos buenos, que no es lo normal. 30 puntos de los 40, si miramos bien, es 3/4 partes de la prueba. O sea que si nos fuéramos a porcentajes, esta mitad sería el 50, este el 25, este el 75. 30 puntos buenos debería dar 75%. Pero como la prueba es más difícil, el 15 es el que está ubicado en la mitad. O sea que el 30 está prácticamente en el 90 y punta. Esto se entiende. Me cuentan. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces en la prueba de razonamiento lógico no hay que sacar tantos puntos buenos para obtener un puntaje alto, no. Con 30 puntos que obtenga, uno ya debería estar acercándose más o menos a estos puntajes. Puntajes entre el 93 y el 97%, más o menos, siempre y cuando la estandarización esté más o menos por 15. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la prueba de razonamiento lógico de pronto no, una persona que saque 30 puntos se está sacando más o menos lo mismo que una persona que saque 35 puntos. O sea que la prueba de razonamiento lógico, el objetivo no es necesariamente sacar las 40. Por ejemplo, con 30 que sume o con 25 que sume, ya saca un muy buen puntaje. ¿Se entiende esta parte? Pipe, hay que hacer una claridad. Contame. Y es que eso no es fijo. Es decir, eso depende, si por ejemplo les da por hacer la prueba de competencia un poco más difícil como ha sido en otros años, ¿cierto? Esto es como en los últimos años, pero si les da por hacer la prueba de competencia un poco más difícil como lo era hasta hace unos 4 años o 5 años, otra vez eso cambiaría la estandarización. A ver, esto es claro, sí. Lo que está diciendo John Jairo es claro. Este promedio se calcula cada semestre. ¿Estamos? Sin embargo, durante los últimos 2 o 3 años hay una tendencia. La tendencia es más o menos esta que estamos viendo. ¿Estamos? Entonces nos hemos encontrado con estandarizaciones de 30, de 28, de 32, de 33 en competencia lectora. Mientras que en razonamiento lógico nos hemos encontrado con estandarizaciones de 13, de 15, de 16, de 14. ¿Es claro esto? Pero es verdad, claro, eso depende del público que presenta el examen, porque el público que presenta el examen es el que define el promedio, porque realmente pues el promedio depende de cómo se comporta el público. ¿Es claro esto hasta acá? Pipe, no solamente del público, sino también de cómo esté el examen, ¿cierto? Cómo esté construido. Por eso me refiero al público que lo presenta.
cómo se comporta el público frente al examen. ¿Estamos? Ahora, en la prueba de competencia lectora sucede totalmente lo contrario. Y es que normalmente las estandarizaciones están entre 30 y 32 puntos buenos. ¿Esto qué quiere decir? Que si 30 puntos es el 50%, entonces yo necesito una prueba muy alta. Miren que con los 30 puntos que yo me sacaba en razonamiento lógico, yo obtenía entre 93 y 97% de la prueba. Mientras que aquí con 30 puntos apenas estoy llegando al 50%. O sea que si acá hay 10 puntos de diferencia entre los 30 y los 40, este 35, 36, son puntos que apenas se están acercando al 80%. O sea que para obtener un puntaje superior al 80%, yo tendría que estarme sacando más de 35 puntos buenos. ¿Me hago entender esto? Entonces habrá personas que de pronto en su prueba de competencia lectora les haya salido como resultado 30 y uno 30, a mí no me fue tan mal. Pero 30 puede que sean 26 preguntas buenas y es mucho más de la mitad. ¿Estamos? Es más, con 20 preguntas buenas, él lo podría estar tirando a un 13% de puntaje. ¿Sí me hago entender? Porque está tan alejado de la cima como está alejado de este punto. No sé si soy claro. O sea que entonces en este caso, cuando ya vengo con la prueba así, si este es el 30 y el máximo está por acá en 40, a 10 puntos de este extremo, a 10 puntos de este extremo, el 20 ya son puntajes supremamente bajitos. O sea que la prueba castiga durísimo. Porque entonces si usted sacó la mitad de la prueba buena, mentiras que usted a veces saca puntajes de 10%, de 7%, de 13%, 14%, 18%. No sé si algunos tuvieron de pronto puntajes de competencia lectoras muy, muy bajitos. Y esto se debe no necesariamente que nos haya ido muy, muy mal en la prueba. No, no es que nos haya ido muy mal en la prueba. Es que el puntaje que saqué está ahí o por debajo del promedio o a ras. Puede que haya personas que se hayan sacado 30 puntos buenos, 30 son muchos. El puntaje de la prueba puede que sea 50, 55%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la prueba de competencia lectora tiene que ser una prueba supremamente fina. Yo la hablaba con Boca y decíamos, es que tiene que ser una prueba casi perfecta en competencia lectora. Sí, esa parte de competencia lectora tiene que estar supremamente pulida. Entonces, una de las primeras sugerencias que damos es que cuando vaya a ir a presentar la prueba, idealmente, comience por la parte de competencia lectora. ¿Con qué intención? Con la intención de que se asegure que los 40 puntos los va a leer y que le va a quedar muy fina la prueba. De manera que en razonamiento lógico, si no alcanza a leerlos todos, no importa tampoco. Lo importante es que por lo menos 20 o 30 de los puntos los alcance a solucionar bien. Pero perfectamente podría dejar 10 puntos sin leer si estos 20 o 30 quedan bien leídos y bien solucionados. ¿Me hago entender esta parte? Listo. Ahora es importante entender que la prueba no está diseñada para hacer las 80 preguntas. No está diseñada para eso. Para que alguien saque las 80 preguntas buenas, no. ¿Por qué? Porque es que se van a ir a presentar 8.000 personas. ¿Estamos? Entonces supongamos que el 10% de las personas, que el 10% es quitar un cero, 800, sacan toda la prueba buena, se embalan. Porque si 800 personas sacan las 80 preguntas buenas, no hay cupos para todos. Entonces ellos se tienen que asegurar que menos del 1% saquen toda la prueba buena. O sea que es una prueba que efectivamente, y eso que aún así no se ven 80 Pipe, discúlpame. A ver, hay que aclarar algo, ¿cierto? A la universidad se presentan entre 50.000 o más personas. No, yo en esto me refería a medicina. Ah, bueno, medicina, ok. Bueno, esperen que me perdí horrible. Es entender entonces que la prueba no está diseñada para que la ganen todo, para sacar las 80 preguntas buenas, sino que está diseñada para analizar
para hacer una competencia de quién saca más preguntas buenas. Entonces la idea es abordar esta prueba con estrategia. Listo. Y una estrategia es uno ir y trabajar una parte de competencia lectora bien fina y la parte de razonamiento lógico, ya mirar y sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Pregunto, ¿hasta aquí es claro cómo califica la Universidad de Antioquia? Me cuentan si hay preguntas hasta acá. Bueno, ahora vamos a hablar de los puntos de corte un ratico, porque no sé si querés explicar entonces qué son los puntos de corte. Sí, el puntaje de corte es el máximo puntaje que, al contrario, es el mínimo puntaje que puede sacar una persona para pasar a la carrera, ¿cierto? Por decir algo, si hay 60 cupos, ¿sí? Entonces se cogen los 60 mayores puntajes para esa carrera, ¿sí? Y si el número 60 sacó 30, el puntaje de corte es 30, pero si el número 60 sacó 81, el puntaje de corte es 81, ¿sí? Y el puntaje de corte siempre se toma el puntaje de corte de la última prueba. Eso no quiere decir que el puntaje de corte del próximo examen sea exactamente igual. Eso es para tener una idea de a dónde se va a acercar el puntaje de corte. Si ustedes miran los históricos de los puntajes de corte, se van a dar cuenta que eso varía. Enseguida les muestro un archivo de puntajes de corte. Bueno, ok. Permítanme. Entonces, para aclarar lo que tiene que ver con los puntos de corte. El punto de corte, tal y como lo estaba diciendo John Jairo, es lo que sacó el último que entró. Es decir, vamos a pensar en medicina. Supongamos que esta es la facultad de medicina. Vamos a hacerle por acá un estetoscopio. Sí, ok. Y que la facultad de medicina tiene 130 cupos. ¿Estamos? Ahora, estos 130 cupos, supongamos que son para 8.000 personas que se presenten y quieren ingresar. Entonces, estos puntajes se organizan de mayor a menor. Entonces dicen, bueno, ¿cuánto sacó el mayor? Ah, el mayor sacó 98.7. Ah, listo, ese es el primero. ¿Cuánto sacó el segundo? El segundo sacó 98.5. ¿Cuánto sacó el tercero? Hasta que llegan el 129, el 129 sacó 87.1. El 130 sacó 86.8. Digamos. Esto que sacó el último que entró es lo que uno llama el punto de corte. Y varía cada semestre. Y lo único que está diciendo es cuánto sacó la última persona que entró que entró, cuánto es el puntaje más pequeño con el que se entró. El puntaje más alto con el que se entró fue 98.7. El que menos sacó, que logró entrar, sacó 86.8. Todos los que estén por debajo de 86.8 se quedaron por fuera. ¿Se entiende lo que es el punto de corte de una carrera? Entonces, en este caso, yo les traía los puntos de corte de este año, por acá en las diapositivas. Sí, Pipe, de hecho ahí lo estoy compartiendo en pantalla, el archivo de los puntajes de corte. Sí. Miren, por ejemplo, los puntajes de corte. Este es del último examen, ¿cierto? Del que acabaron de hacer. Y observen que el más alto fue medicina, que quedó en 86.8. Medicina da alrededor de 150 cupos, o sea que más o menos el puntaje de la persona 150 fue ¿sí? Eso no quiere decir que exactamente sea igual este puntaje de corte en el próximo semestre, pero es una idea de a dónde se deben acercar. Normalmente, los puntajes de corte más alto están en las carreras que tienen mayor demanda, ¿sí?
O, desde otro punto de vista, también he observado eso, está en las carreras para las que se presentan las personas que se preparan más. Eso también hace que suba el puntaje de corte, porque es gente muy preparada que está presentando el examen y que saca puntajes altos. En cambio, hay otras carreras que tienen poca demanda y su puntaje de corte es muy bajito, ¿sí? Por ejemplo, tecnología en gestión de insumos agropecuarios, el puntaje de corte fue 0,005. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se presentaron muy pocas personas y eso hace que el puntaje de corte sea muy bajito. Puede que hasta se hayan presentado, qué sé yo, 4 personas mal preparadas, todas sacaron un mal puntaje y como están cubriendo los cupos, ¿cierto? Entonces pueden pasar con ese puntaje tan bajito. Eso sí, tienen que haber al menos marcado bien la hoja. Entonces, digamos que esos puntajes de corte depende de la carrera que usted quiera, ¿sí? De eso depende de la demanda que tenga, de qué tan preparada esté la gente que se está presentando a ello. Desde ahí sale el puntaje de corte. Puedes continuar, Pipe. Ahora en este momento les estoy enviando a los grupos, y aquí por el chat también lo acabo de enviar, un enlace en donde pueden descargar los puntajes de corte de este semestre. Entonces, partiendo de eso, pues, eso quiere decir que durante este semestre, dependiendo de la carrera, pues es el puntaje que tengo que sacar. No todos tienen que sacar el mismo puntaje. Por ejemplo, para los que no se han presentado, no es lo mismo presentarse a medicina que presentarse a ingeniería o que presentarse a una carrera diferente. Por ejemplo, en esta ocasión los puntajes de corte más altos fueron en medicina con 86,8, pero miren que ahí para abajo bajaron mucho, 73,3 fue el de ingeniería de sistemas, o el de nutrición y dietética, por ejemplo, fue 76,088, y ahí para abajo. Este semestre, por ejemplo, se siente que bajaron los puntos de corte. ¿Por qué pueden bajar los puntos de corte? Porque el examen sea más difícil. Estamos. Entonces, por ese lado, hace que los puntajes que se obtienen no sean tan altos. No sé si de pronto querían saber algún punto de corte en general o querían que lo analizáramos con respecto a los puntajes. Por ejemplo, para medicina, para uno sacarse 86 e ingresar a medicina, yo necesitaría, por ejemplo, digamos RL en 90 y CL en 80. Esto me acercaría en promedio, que es lo que se califica, a un 85%. Ahora, ¿cuántas tendría que sacarme en RL para yo sacarme en 90? Aproximadamente 30 puntos buenos. Y en CL, para sacarme un 80, también tendría que estarme sacando más o menos unos 32 puntos buenos. O sea que con 30 y 32 que me saquen cada área, en este caso RL, me arrastraría. Ahora, habrá personas que digan, pero es que a mí no me va tan bien en RL. Pues entonces en CL le toca una prueba muy fina, 36, 37. De manera que en RL se pueda sacar usted más o menos unas 25. No sé si me hago entender. ¿Se entiende esta parte? No sé si alcanza a ver bien. Venga, yo voy a aclarar un poquitico esta pantalla, que creo que se puede ver un poquito mejor. Me cuentan. Es claro lo que se necesita sacar dependiendo de la carrera. Listo, súper. Ahora, esto con respecto a la parte que tiene que ver con los puntos de corte. De bueno, ¿cuánto es entonces lo que necesito para pasar? Dependiendo de la carrera a la que me voy a presentar. Ahora, vamos a hablar de cuáles temas evalúa la Universidad de Antioquia. Boca, no sé si querés de pronto empezar hablando de qué temas se evalúan en CL, o querés que empiece, como quieras. Sí, yo empiezo, no hay problema. No. Espérate, yo comparto el archivo. Esta cosa. Chicos, si hay preguntas hasta aquí, nos cuentan cualquier inquietud que tengan. Pipe, pero entonces es bueno que dejes de compartir la pantalla. Sí, ya voy a desfijar. Bueno, vamos a hablar de la última prueba de competencia lectora. Digamos que si hablamos de las últimas, las cosas cambian si hablamos de las últimas 2, de las últimas 3,
de las últimas 5, o sea, varía. ¿Por qué? Porque el examen varía de temas. Entonces, por ahora voy a hablarles solo de la última prueba. Bueno, recuerden que son 40 preguntas, se califica de 0 a 100. Lo ideal sería usar entre 60 y 80 minutos para responder estas preguntas. La prueba, la última prueba, y ahí me faltó una tilde, presentó entre 30 y 32 preguntas correctas como por medio estandarizado, lo cual significa que se deben sacar un mínimo de 30 respuestas correctas para sacar un puntaje de 50. Para obtener un puntaje alto se debe tener la totalidad casi la totalidad de las respuestas correctas. Eso hace que por ejemplo, yo he visto que un error que comete la gente es que subestima competencia lectora. Entonces dicen, no, yo sé eso. El problema es que todos dicen eso y ahí es donde se embalan, porque subestiman la prueba de competencia lectora. Y recuerden que eso es el 50% del examen, ¿sí? Con respecto a los temas, la prueba, digamos que acá la caractericé según los niveles de lectura, ¿sí? Porque digamos que por el conocimiento cercano que tengo de la prueba en la U, sé que las preguntas las realizan pensando en 3 competencias, ¿sí? Por eso se llama competencia lectora. Están viendo qué tan competente es el lector, qué capacidad de lectura tiene. Y la capacidad de lectura se mide en 3 niveles. El nivel literal, que es entender las cosas que están tal cual en el texto o parafraseadas. El nivel inferencial, que es lo que se deduce a partir del texto. Entonces ya no está tal cual, sino que me toca sacar conclusiones. Y el nivel analógico, que lo que hace es una comparación del texto con una frase o con una situación hipotética, o al final del examen, cuando se utilizan 2 textos, que es casi siempre, se compara el texto 1 con el texto 2. Entonces, como ven, el último examen tuvo 16 de 40 que fueron de nivel analógico, lo cual da un 40%. De hecho, estuvo muy alto. Se supone que el nivel analógico es el más difícil, pero como los textos fueron muy simples, eso hizo fácil el examen. Fueron 2 textos narrativos muy fáciles de entender. Entonces eso le quitó un poquito de dificultad al examen y tiró el puntaje de corte hacia arriba. Y tiró la estandarización hacia arriba, hacia muchas preguntas correctas. En el nivel literal, entonces solamente hubo 13 preguntas, eso da un tercio, y el nivel inferencial, un 28%. Así fue como estuvo caracterizada la última prueba con respecto a los niveles de lectura. Con respecto a las temáticas, digamos que estas temáticas no las voy a hablar desde el concepto, sino desde cómo se aborda la pregunta, o sea, como qué tipo de preguntas se utilizaron. Por ejemplo, de comparación intertextual, apenas hubo no, esto no está bien. De comparación intertextual hubo 6 preguntas, eso daría más o menos el 18%. De conectores hubo 1, de contraste intertextual hubo 6, de locuciones hubo 1, de nivel de deducción hubo 6, de niveles de lectura, inferencial, de deducción, pero de exclusión, digamos que hay una serie de preguntas de exclusión que son las que dicen excepto, ¿sí? También del nivel literal, hay unas preguntas que son de rastreo, o sea que solamente me toca buscar la palabra o las palabras parecidas en el texto. De esas hubo 11, o sea, la mayoría fueron así. Hubo otras de rastreo con exclusión, o sea, con excepto. Hubo muchas de refranes, ¿sí? Como comparar el texto con una frase. Y también hubo de exclusión. Y de semántica solo hubo 2 preguntas. Entonces, de lo que más hubo fue de literal de rastreo, ¿sí? Y hubo también muchas de refranes. Estoy hablando de cómo se aborda la pregunta, no estoy hablando de los temas de fondo.
Y estoy hablando de la última prueba, porque si nos vamos a hace 2 años, hace 3 años, ahí entrarían otros temas. Por ejemplo, preguntan por las figuras literarias. Sí, hubo un examen en que hubo 4 preguntas acerca de figuras literarias. Ha habido otras en que preguntan por la homonimia. Ha habido otras en que preguntan cultura general. Acá la cultura general era necesaria para entender el texto, pero no necesariamente para las preguntas. No hubo una pregunta directa de cultura general. Entonces, digamos que el examen varía en sus temas. Eso es algo que deben tener claro. El examen no es igual un examen al otro. No se repite los mismos temas. Ellos van variando. De hecho, he visto que algunas veces se repiten preguntas en razonamiento. En competencia, eso es más difícil porque al cambiar de texto, pues la pregunta necesariamente es distinta. Pero lo que sí hacen es que van rotando los temas. Hay una serie de temas que se tratan y los van rotando. Esto me refiero exclusivamente a cómo se aborda la pregunta, ¿sí? Porque ya hay otros temas para entender los textos que también son necesarios, ¿cierto? Uno necesita saber leer, me refiero a saber entonar para que uno mismo no se ponga una zancadilla al leer, porque si usted no entendió el texto, va a ser muy difícil responder las preguntas, ¿cierto? Entonces hay una serie de temas que tiene el curso que dependen de la lectura, que son para la lectura, y hay otra serie de temas que son ya para cada tipo de pregunta, ¿sí? Así es como estuvo, digamos, la última prueba caracterizada. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de preguntas. Pues nosotros ya realizamos una socialización completa de la prueba, por si la quieren ver en YouTube, de la última prueba y próximamente de la que sigue. Y pues les voy a mostrar algunas preguntas para que las tengan como de... Miren, este fue el primer texto que se utilizó. Es un texto narrativo, de hecho es un apólogo, es una historia que habla acerca de un hombre que intervino pues en el proceso de una mariposa y bueno, y por hacer el bien hizo mal. Y a partir de ahí se sacan algunas preguntas. Por ejemplo, algunas ideas que pueden aplicarse en el párrafo 3 son, excepto, entonces miren, esta es por ejemplo, hagan de cuenta que estos son refranes, son como frases, y las están comparando con el párrafo 3. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué le toca hacer a uno? Leer detenidamente el párrafo 3, ¿sí? Se supone que de ahí saldrían 3 ideas parecidas y hay una que no, me toca escoger la que no, ¿sí? El excepto es una negación. Entonces ya uno al leer el párrafo 3 se da cuenta que la respuesta correcta es la B, ¿cierto? Esto es como para que vean diferentes tipos de preguntas. En el párrafo 2 se dice que el hombre creyó que la mariposa abandonaba su intento de salir del capullo y por eso él tomó la decisión de, esta ya es literal, ya es buscar en el párrafo donde está, miren acá está señalado, ¿sí? Cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande, ¿cierto? Entonces acá ¿cuál es la opción? Hacer más grande el orificio del capullo, sí, esta es literal. Miren que lo que hace uno en las literales es muy fácil, es simplemente buscar el texto, ¿cierto? Yo debo buscar que lo que me están preguntando esté en el texto, ¿sí? Las otras no estaban en el texto. Esas son las literales, por eso las literales son las más fáciles. Ya en las inferenciales me toca sacar conclusiones, entonces ya es distinta la vaina. Por ejemplo, es otra analógica. La apreciación del hombre sobre la situación de la mariposa se relaciona con la siguiente afirmación. En este examen en particular utilizaron mucho los refranes. En otros exámenes, pues, ha sido menos la utilización. Hay otro tipo de preguntas analógicas que en este caso no las usaron, que es cuando se compara con una situación hipotética, que eso lo han hecho en otros exámenes, en este en particular no lo hicieron. Vuelvo y les digo, uno no se puede basar solo en el último examen. El último examen le da una clave a uno de dónde está la prueba, pero hay que mirar algunos exámenes atrás porque ellos van rotando los temas. En este caso me parecieron un poco facilistas en el sentido de cómo plantearon las preguntas. Estuvo, por ejemplo, el examen del semestre anterior estuvo un poquito más complejo o más variado,
ahí sí preguntaron muchos otros temas, aquí fueron un poquito repetitivos y no creo que se vayan a mantener así, porque eso sería digamos, como un deterioro o una decadencia del examen, entonces no creo que se mantengan ahí. Aquí están hablando, por ejemplo, de un punto o sea, hay que analizar como de qué forma abordó el personaje las cosas, eso se llamaría el tono, ¿cierto? Como con qué tono estaba hablando el narrador para entender de qué forma estaba apreciando las cosas. Y bueno, de ahí salen muchos tipos de preguntas distintas. Como les digo, esto lo tenemos socializado por completo en YouTube por si lo desean observar, ¿cierto? A través de nuestro canal de YouTube. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Esto es como para observar por encima. Ya lo otro que tenía pensado es como hacer un ejercicio interactivo, sí, pero no sé si el tiempo sea propicio, pues. Vamos a hacer un ejercicio como para ver cómo están con los niveles de lectura. Y también para hacerlo más interactivo, para que no sea todo solo carreta. Profe, pero entonces en la prueba, pues como lo que más preguntan son preguntas analógicas o solo fue en esta? Solo fue en esta, porque en el anterior a no se centraron tanto en ello. Es que como les digo, ellos van variando, ellos no tienen una cantidad fija, no tienen, en eso sí no están estandarizados, en eso sí no están caracterizados. Lo que sí es que tienen una serie de temas que van rotando, ¿cierto? En este no cayeron, digamos, por ahí unos 5 o 6 temas que en la anterior sí, y los van rotando. No he visto que saquen un tema nuevo, y hay temas que van dejando en el pasado. Por ejemplo, aquí, bueno, por ejemplo acá utilizaron uno que no habían utilizado hace mucho, utilizaron una locución, que eso no lo había visto hacía por ahí 8 exámenes, no había una locución. Por ejemplo, si yo digo ad portas, significa en la entrada. Si yo digo modus operandi, la forma de operar, ese tipo de locuciones utilizaron una que fue de tajo, que quiere decir de raíz, y por ejemplo ahí uno le toca conocer la locución para poder responder bien la pregunta, ¿sí? Por darte un ejemplo, ellos van rotando los temas. Nuestro curso está diseñado precisamente con los temas que ha utilizado el examen en los últimos años, entendiendo esa rotación que hace el examen. Y ahora vamos a hacer entonces un ejercicio interactivo. Esperen, dame un segundo. Les voy a compartir en pantalla. Y también les voy a compartir a través del chat el link. Esto es para que se metan ahí. Vamos a hacer unos ejercicios. Esos ejercicios están temporizados. Recuerden que en el examen el tiempo es oro, ¿cierto? Y este es para ver exclusivamente lo que son los niveles de lectura, que es lo más básico, es lo mínimo que uno debe conocer para responder el examen, lo mínimo, ¿sí? Hay muchas más cosas, pero eso es lo mínimo. Les doy un minuto para que se metan. No es obligación que se metan. Sí, claro, lo vuelvo a enviar.
Se meten en ese link, ponen el nombre que quieran. Segundos. Bueno. Puede que tengan, si tienen una mala conexión de internet, de pronto la plataforma no los deja entrar, pero no se preocupen, lo importante es que de todas formas, si no los deja entrar, pues usted haga el ejercicio autónomamente. Entonces usted, por ejemplo, si no lo deja entrar, usted allá, usted le van a aparecer el texto y las opciones de respuesta. Entonces usted escribe la opción de respuesta que consideró correcta, y luego cuando veamos el resultado, pues ahí se da cuenta cómo le fue. Y a los que sí los dejó entrar, les van a aparecer 4 opciones de respuesta, lo mismo que es el examen. El examen, todas las preguntas tienen 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Entonces, asimismo, ustedes van a escoger la opción que consideren correcta para las preguntas, y luego de que respondan, bueno, tengan en cuenta algo. Ahí hay un puntaje. El puntaje se le da al que responda bien, ¿sí? Lo primero es responder bien. Si usted responde mal, el puntaje es 0. Si usted responde bien, a partir de ahí, el que responda más rápido se le da más puntos, para que tengan eso en cuenta, ¿sí? Y de hecho así es el examen. Si usted responde bien y rápido, pues va a sacar un excelente examen, ¿cierto? Entonces en eso es completamente análogo a la prueba. La diferencia es que es digital. Bueno, vamos a comenzar. Recuerde que se puede meter en cualquier momento, el link está en el chat. Comenzamos. Le voy a mermar un poquito esto para que la bulla no los estorbe, y comenzamos. Usted debe responder en su pantalla. No en la pantalla que estoy compartiendo, sino en su pantalla. Bueno, Jimena fue la más rápida. Bueno, aquí, por ejemplo, se supone que esta pregunta es muy fácil. Es nivel literal. Y una vez les digo que, bueno, por eso es que uno se debe preparar, ¿cierto? Acá se utilizó un deíctico para la pregunta. A ustedes no les van a preguntar qué es un deíctico, pero usted sí debe saber qué es un deíctico para identificar cómo funciona la palabra. En este caso me estaban preguntando por su, ¿cierto? Me están diciendo, vea, su en el texto se refiere a. Entonces, ¿qué es su? Su es un posesivo, ¿sí? Entonces, acá que me están preguntando, ve, ¿de quién es el filo? Eso es lo que me están preguntando. Cuando dice se refiere a, se refiere indica que la pregunta es literal, ¿sí? Cuando dice se refiere, señala, indica, menciona, alude, eso es literal, ¿sí? Hay palabras clave que me permiten identificar eso. Y su
es un posesivo. Entonces, ¿qué me están preguntando? Ve, cuando yo digo que posesivo, cuando yo hablo de una posesión, estoy diciendo, ve, ¿de quién es esta vaina? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me están preguntando acá? Ve, ¿de quién es el filo? Eso es lo que me está preguntando. ¿De quién es el filo? ¿Y de quién es el filo? De la espina. O sea que la respuesta es espina. Miren que es literal porque la palabra tallo, la palabra espina, la palabra filo y la palabra día están en el texto. Entonces yo, en este tipo de palabras, debo identificar a qué se refiere el deíctico. Hay como una pregunta que me permite identificar a qué se refiere la palabra, ¿cierto? Cuando es un posesivo, entonces es ¿de quién es tal cosa? En este caso, la pregunta era ¿de quién es el filo? De la espina. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí queda claro? Bueno, listo. Vamos con la siguiente. Ahora Dai va a la cabeza, o si lo decimos en inglés, Dei va a la cabeza. Y bueno, miremos esta pregunta. Entonces esta pregunta es inferencial. ¿Cómo sé yo que la pregunta es inferencial? Porque me dice, para el narrador, espina significa. Entonces cuando me dice significa, representa, infiere, deduce, interpreta, colige, etcétera, se refiere a que la pregunta es inferencial. Es decir, lo que está en las opciones de respuesta no está escrito en el texto, ¿sí? Si ustedes se fijan, ninguna de las palabras de las opciones de respuesta están escritas en el texto. Y aquí entra otro concepto, lo que es el sentido literal y el sentido figurado, ¿sí? El sentido literal, para que lo distingamos, por ejemplo, si yo digo, digamos que si yo hablo de un arquero, ¿sí? Aprovechando que ahora estamos en época de Copa América y Eurocopa. Si yo digo que un arquero tiene manos de oro, en sentido literal estoy diciendo que sus manos son de oro, ¿sí? Imagínense pues alguien que tenga las manos metálicas y es de oro, pues me imagino que por ahí no faltará quien se las quiera mochar para quedarse con el oro. Eso sería en sentido literal, ¿sí? Pero en realidad cuando uno dice que el portero tiene manos de oro, no está queriendo decir que sus manos son de oro. Ahí entra lo que es el sentido figurado, ¿sí? Y en sentido figurado, ¿qué es lo que quiero decir? Es muy buen portero, ¿cierto? Es muy bueno para atajar, etcétera. Entonces, eso es la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. Como esta pregunta es inferencial, va a buscar el sentido figurado. Entonces, yo debo pensar en sentido figurado, ¿qué es lo que quiere decir el autor? ¿Sí? No es que el autor sea un tallo, los tallos no escriben, las personas escriben. Entonces, el autor es una persona. Entonces, yo debo empezar por ahí. Bueno, soy una persona y cada día que pasa es una espina nueva. Entonces, ¿qué será la espina? Si tallo es persona, ¿qué será la espina? ¿Sí? Y ahí tengo, entonces, en sentido literal sería punzono chuzo o sería parte filosa de algunas plantas. Eso sería en sentido literal. Pero entonces yo debo buscar es lo inferencial, lo que se deduce. Entonces tengo dos opciones. Estas dos se pueden deducir, problema o sufrimiento o sentimiento profundo. Pero entonces yo les hago esta pregunta. ¿Por qué se escoge problema o sufrimiento y no sentimiento profundo?
¿Cuál es la clave ahí? Porque la espina equivale a problema, pero no a sentimiento simplemente. No me digan que adivinaron. Bueno, miren. La espina, sí, va por ese lado, Sebastián. Se refiere a que la espina tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Pues porque chuza. Cuando uno se encuentra espinas, eso es algo malo, ¿cierto? Recuerden que a Jesucristo le pusieron una corona de espinas. Estamos en una cultura cristiana, sean ateos o no. En realidad nuestra cultura es cristiana. No quiero decir que sean creyentes o no sean creyentes. Me refiero a la sociedad. Entonces, la espina tiene una connotación negativa, ¿sí? Entonces, si yo miro las dos opciones, ¿cuál tiene connotación negativa? Problema. Porque si yo digo sentimiento profundo, el sentimiento puede ser bueno o malo, ¿sí? En cambio, si yo digo problema, ya es negativo. Lo mismo que la espina. La espina tiene una connotación negativa. Por eso, espina es la respuesta correcta. ¿Sí está claro? Listo. Vamos con la siguiente. Bueno, ahora Macías va a la cabeza. Parece que ya van tomándole, parece que de la explicación está saliendo algo, ¿cierto? Obviamente el texto que puse como ejemplo es muy corto, ¿sí? Obviamente el examen es mucho más largo, pero pues por cuestiones de tiempo y también como para que vayan entendiendo los niveles, les puse este ejercicio tan simple. Y ahí ya, miren que la explicación ya va mejorando sus calificaciones. Ya entendieron que florecer se debe tomar en sentido figurado y no en sentido literal, ¿sí? En sentido literal sería momento en que una flor abre sus pétalos, ¿sí? Pero la pregunta aquí es analógica. Ah, no, es inferencial, sí. Dice, la palabra florecer representa, o sea que la pregunta es inferencial, ¿sí? No es que florecer sea cuando una flor abre sus pétalos, no es sentido literal, es sentido figurado. Entonces miren, soy un tallo y cada día que pasa es una espina nueva. Entonces soy una persona, cada día que pasa es un problema nuevo, pero nada me importa, ¿sí? Qué sé yo, qué tan grave sea el problema, mientras pueda sentir que tu ternura me hace superarlo cada mañana, ¿sí? Si espina es el problema, entonces ¿qué será florecer? Superar ese problema, ¿sí? Por eso, la respuesta correcta era proceso de superación de la adversidad, ¿cierto? La adversidad equivale al problema, ¿sí? Vamos con la siguiente. Renacimiento de un ser muerto. Bueno, vamos con la siguiente.
Ahora Andrea va a la cabeza. Miren, esta pregunta era difícil. Miren cómo se dividieron las respuestas. Eso demuestra que la pregunta es difícil, ¿cierto? Es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque esta es analógica. Para yo poder hacer una comparación del texto con otro texto o con una situación hipotética como es esta pregunta, yo necesito haber manejado bien el nivel literal para poder manejar bien el nivel inferencial y hacer bien la comparación. Entonces ahí, esta pregunta es analógica. ¿Cómo sé que es analógica? Porque hace una comparación. ¿Cómo sé que está comparando? Dice, asemeja. Cuando diga asemeja, asimila, parece, equivale, eso es una pregunta analógica. Que son, por ejemplo, el último examen tuvo demasiadas preguntas analógicas. Entonces vamos a mirar esta, y miren que en esta no les fue bien. Pero bueno, obviamente no se han preparado todavía. Entonces miren, la situación presentada en el texto se asemeja a un caso en el cual. Entonces yo primero tengo que identificar los elementos. Los elementos son lo de la espina, o sea, tiene que haber como un problema, como algo negativo. También debe haber ese florecer, o sea, esa superación. Y este de tu ternura se refiere como un sentimiento, ¿cierto? Entonces yo tengo tres elementos. Sentimiento, un hecho negativo, algo que sea pues la espina, y esa superación. Esos son los tres elementos que voy a identificar. Miren que en la que escogieron menor cantidad de respuestas, precisamente les falta la espina, ¿cierto? Un sacerdote ora a Dios en un pueblito. ¿Qué problema hay ahí? Una bibliotecaria lee su libro favorito. Ahí tampoco hay ningún problema. Ahí no hay espina, ¿cierto? No hay nada negativo ahí. Entonces, esas dos, no. Y estas otras sí tienen la espina. Un preso recuerda un amor lejano. Está preso, o sea que tiene un problema. Y un paciente se enamora de su médico. Una paciente. Si es una paciente, significa que está enferma. Y estar enfermo es un problema. O sea que en los dos está la espina, ¿cierto? También en los dos está el sentimiento. Un amor, dice aquí, un amor lejano. Y acá dice, se enamora de su médico. Entonces en las dos también está el sentimiento, ¿sí? Ahora, el florecer, el superar el problema. ¿Quién está más cerca de superarlo? El preso recuerda un amor lejano. O sea, primero, puede que eso le ayude a sobrellevar que está preso, pero es un amor lejano. No lo va a sacar de la cárcel, ¿cierto? No directamente, pues. Una paciente se enamora de su médico. ¿A qué se dedica el médico? A curar enfermedades. O sea que esta persona, ¿sí? Este médico sí le está ayudando a superar el problema, ¿sí? Mucho más directamente que un amor lejano, ¿sí? Por eso la respuesta correcta era la cuarta opción, ¿sí? Que equivaldría pues a la de en la prueba. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro por qué es esa la respuesta? Porque ahí las vi muy divididos. Listo, ¿sí? Vamos con la siguiente.
Bueno, miren, esta pregunta también era analógica y muy parecida a las de, o sea, por el mismo estilo de las que se usaron profusamente en el último examen. Un corolario para el texto es, aquí necesitan conocer el concepto. Corolario se refiere a una frase que expresa el sentido del texto, ¿sí? Y es lo mismo, había que identificar los elementos, ¿cierto? Los elementos que mencionamos antes, es decir, la espina, o sea, el problema, lo negativo, también el florecer, o sea, superar el problema, ¿sí? Y de pronto esto de la ternura o el sentimiento. Entonces miremos, debía tener esos elementos. Entonces miremos las opciones. Dice, la fe tiene la capacidad de crear y destruir montañas. Acá está hablando solo del creer, pero si ustedes se fijan, no hace referencia a que alguien tenga un problema, ¿cierto? No hace referencia a que alguien tenga una vicisitud o algo que deba superar. Y tampoco está como el sentimiento, aunque de pronto la fe se puede tomar también como amor a lo que crea, pero bueno, sigue siendo muy en el aire. Veamos esta otra. Cada persona carga su propia cruz a espaldas. Aquí solo está el problema. ¿Dónde está el florecer? ¿Dónde está la superación? No está. Un problema con solución no es un problema. Acá está el problema y está la superación, la solución. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la conclusión de esto es positiva, no es negativa. ¿Sí? Ahí hay que entender la totalidad del texto. Si ustedes se fijan, la forma en que termina el texto y el conector adversativo nos indican que el mensaje es positivo. Dice, soy una persona y cada día que pasa es un problema nuevo, pero nada me importa qué tan grave sea el problema mientras pueda tenerte para ayudarme a superarlo, algo así. Ese pero es un conector adversativo, quiere decir que lo que está después del pero es más importante que lo que está antes, y lo que está después del pero se opone a lo que está antes. O sea que aquí hay que mencionar el problema, pero es más importante la solución. Y efectivamente eso es lo que dice la tercera opción. Dice, un problema con solución no es un problema. ¿Sí? Se menciona el problema, pero se menciona la solución y se le da más importancia a la solución. Por eso esa es la respuesta. Y veamos el último. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ahí no hay espina, ahí no hay ningún problema. Por eso la respuesta correcta es la tercera. ¿Sí? La C. Equivaldría pues a la C. ¿Sí me hice entender bien? ¿Sí está claro por qué es esa la respuesta? Listo. Vamos con la siguiente. Voy a poner el texto más grande. Recuerden que le pueden dar en la lupita para ver el texto más grande.
Ahora Samuel va a la cabeza, seguido de Andrea. Entonces, miren, acá ya teníamos un texto un poco más largo, muy similar a los que podría trabajar la prueba. Y veamos la parte, dice, en el segundo párrafo se desvirtúa quiere decir como que se les quita peso, ¿cierto? Se habla mal de ellos, se les quita poder, se les contradice, ¿cierto? Se les quita lo bueno, eso quiere decir se desvirtúa. A los opositores de la tauromaquia. La tauromaquia es la práctica del toreo, ¿cierto? Y el segundo párrafo es este, dice, sin embargo, creo que los opositores no entienden en lo más mínimo lo que es el toreo. Esa es la idea principal de ese segundo párrafo. Y aquí está, denunciando su falta de comprensión del arte del toreo. Ahí está, ¿cierto? Prácticamente está literal. Y citando la opinión de una fuente reconocida como David Silvetti. Veamos esa opción que fue la segunda que escogieron. Decía David Silvetti que el don más generoso de un artista es la de poner en juego la vida misma. Pero acá no están desvirtuando a los opositores. Miren que donde hablan de los opositores es al principio, dice, creo que los opositores, ¿sí? Entonces, donde él se refiere directamente a los opositores es ahí, es en esa frase, ¿sí? Esa parte literal de los opositores es la que me indica que esa es la respuesta, ¿sí? Por eso la respuesta es la segunda opción. ¿Sí queda claro? En este tipo de preguntas hay un enemigo que tiene uno a veces y es la subjetividad, ¿cierto? Toda persona tiene sus gustos, toda persona tiene cosas en las que cree, formas de pensar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me encuentro un texto que sea muy de izquierda, pero yo pienso muy de derecha, entonces voy a estar peleando con el texto todo el tiempo. O si de pronto en las opciones me dieron una respuesta que va con mi opinión, pero que no va con el texto, digamos que por inercia puede que yo escoja esa, aunque en realidad no es la correcta. Entonces, eso es algo contra lo que hay que luchar, ¿sí? Por ejemplo, un tema como la tauromaquia puede ser muy polémico. Digamos que últimamente la mayoría están en contra, pero todavía sigue habiendo algunos que están a favor, ¿sí? Bueno, yo sí estoy en contra de eso porque me parece que uno no debe jugar con la comida. Vamos con la siguiente.
vamos a ver esta última pregunta. Dice, entre las razones dadas por Jorge Nassif para sustentar su tesis, resulta una falacia. Bueno, acá hay otro concepto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y es que el texto es argumentativo. Es importante entender las tipologías para poder, a partir de las características del texto, comprender mejor el texto. Entonces aquí hablan de razones que serían argumentos dados por Jorge Nassif para sustentar la tesis. La tesis es la idea principal de un texto argumentativo. Es una posición que toma el autor frente a un tema, en este caso la tauromaquia. Resulta una falacia. Falacia quiere decir mentira, ¿sí? Es importante también que aumenten su vocabulario. Digamos que para el examen uno debería manejar un vocabulario de entre mínimo 2.000 y 5.000 palabras, ¿sí? Entendiendo que el español tiene unas 300.000 y que cuando uno sale del bachillerato debería manejar esa cantidad, entre 2.000 y 5.000 palabras. Entre más palabras conozcan, mejor, ¿cierto? Porque puede que se encuentre una palabra que no conozcan en el texto o en el enunciado, y es importante conocerla para poder responder bien. Y ahora con respecto a cuál sería una mentira, cuál sería falsa, ¿cierto? Miremos cuál sería un argumento que se puede considerar falso. Ahí habría que analizar los argumentos. Entonces, en principio, veamos decir que es un arte, pues para otras personas la tauromaquia puede no tener absolutamente nada artístico. Como el arte es un concepto subjetivo, yo no puedo decir que eso es mentira, ¿sí? Es decir, yo no puedo decir completamente que la tauromaquia es un arte, pero tampoco puedo decir que nunca se le podría llamar arte. ¿Por qué? Porque el arte es algo subjetivo. O sea que, y como él mismo dice que el concepto de arte es subjetivo, entonces digamos que ese argumento no se consideraría una falacia. Citar a David Silvetti, pues él es un reconocido torero que evidentemente tendrá la misma opinión que el autor respecto a la tauromaquia. Bueno, eso no sería falso, porque Silvetti efectivamente piensa así. Eso no sería una falsedad. Es decir, no es falso decir que Silvetti piensa a favor del toreo, no es falso que él sea una persona que está en la tauromaquia y que eso le dé cierta credibilidad para hablar, ¿sí? O sea, yo no puedo llamar que eso es falso. Veamos esta otra. Recurrir a un referente histórico para expresar que aunque desde los inicios de la tauromaquia ha habido detractores, nunca han logrado impedirla. Eso tampoco es una falacia, pues, porque hoy en día, y estoy hablando de a 2024, hay 2 países que todavía aceptan esa práctica. Sí, en Colombia se acaba de prohibir, pero hay 2 países que todavía aceptan esa práctica. O sea que ese es un argumento que es cierto. Otra cosa es que yo esté a favor o en contra de ese argumento, pero ese argumento es cierto. Ahora, ¿cuál sí no puedo decir que es cierto? La última. ¿Por qué? Indicar que el toro, como todos los seres, debe morir, porque establece una analogía entre el hecho natural y la muerte provocada. Ahí sí hay una falacia. Si yo digo que, no, es que el toro de todas formas se va a morir, entonces yo podría decir lo mismo de los humanos. No, yo lo maté porque de todas formas algún día se iba a morir, ¿sí? Entonces ahí sí estoy utilizando un argumento falso. Yo no puedo comparar la muerte natural con un asesinato o con una muerte, digamos, artificial, con una muerte provocada, ¿sí? Ahí sí hay una falacia, ¿cierto? Y puede que si a mí me gusta la tauromaquia, entonces yo diga, no, vea, esto está mal, ¿sí? Y no escoja esa opción, pero en realidad esa es la opción correcta. ¿Sí queda claro por qué es esa la opción correcta? Listo. Bueno, yo les digo que mañana vamos a trabajar entonces una prueba para ver cómo están con respecto a las temáticas del examen. Lo que vimos hoy fue los niveles, ¿sí? Pero hay muchos más temas, los temas que se han rotado en el examen en los últimos años, y esos son los que, digamos, vamos a evaluar mañana, ¿sí? En la parte de competencia lectora, para ver cómo están frente a eso. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. O si no, pues entonces continuamos con mi compañero Felipe. Bueno, felicidades a Sunti, haciéndole propaganda, a Andrea y a Samuel, que ganó la medalla de oro. Miren, respondieron 44% apenas de forma correcta. Eso es muy poco para algo tan simple, pero pues bueno, todavía están en preparación. Pero eso indica que hay que prepararse, ¿sí? Pues los dejo en buenas manos.
Por mi parte me despido, que Dios los bendiga. Compa, que estés bien. Hasta luego, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana, los espero mañana. Bueno, chicos, hablamos entonces 10 minuticos de qué tema se está preguntando la OEA. En razonamiento lógico, antes de irnos. Me cuentan. Entonces vamos a hablar del examen de RL un ratico. Listo. Ahorita hablábamos de que teníamos 40 preguntas en la parte de razonamiento lógico. Listo. Esta distribución que estamos viendo aquí es la distribución del examen de la mañana. Esa es la distribución del examen de la mañana. Estamos. Hay 5 temas que se podría decir que son el grueso del examen. A nivel general, estructural, eso varía un poquito, pero no tanto de pronto en competencia lectora de acuerdo a lo que nos dice Boca. En la parte de razonamiento lógico es un poquito más fijo. Por ejemplo, miren la cantidad de puntos de geometría de la mañana. Estamos. Entonces, si vamos y miramos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Listo. Esto cayó de geometría en la mañana. Ahora, estos 8 puntos de los 40, que más o menos el 20% se conservó. Por ejemplo, en la tarde, si vamos y miramos la parte de geometría, estamos, que son estos ejercicios que están aquí. También encontramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Por ejemplo, en la tarde cayó uno de un cilindro con agua, cayó uno de 2 hexágonos que formaban como una figura rara en la mitad, uno con un semicírculo con un cuadrado adentro, uno con unos triángulos sombreados, uno de una flecha, unos de unos dobleces, no sé si los recuerdan para los que de pronto presentaron el examen de la tarde. Igual por ahí los tengo más o menos para que le podamos pegar una chequeadita. Y recuerden que ya los exámenes están socializados también en el canal. Ya aquí en el canal hemos socializado ambas pruebas. Y de igual manera en la parte de geometría, en la mañana se trabajó uno que tenía que ver con un hexágono sombreado, un cilindro con una hoja de papel. Estamos. Los ejercicios de los cubos, que cayeron 2. Listo. Uno que tenía que ver con una pirámide que era de un doblez para armar una pirámide pentagonal. En este caso también había un perímetro con una cuadrícula para terminar de rellenar el área, uno de ternas pitagóricas, uno de geometría que era un círculo con medio triángulo por dentro y había como unos cositos a los lados. No sé si lo recuerdan, ¿lo recuerdan? Ahora la proporción es la misma, 8 de 40. Estamos, más sacamos mitad, son 4 de cada 20 puntos, o 2 de cada 10 puntos, es decir, es el 20% de la prueba, más o menos, tanto en la mañana como en la tarde. Esto es un patrón que se repite hace mucho, no es sorpresa que geometría sea el 20% de la prueba, no es que sea toda la prueba, pero si hay 8 puntos que deberíamos de esperar de los 40 que caen en la parte de geometría. ¿Claro hasta acá? Listo. Ahora, el otro tema que para mí es el que en este momento está cogiendo más fuerza de todos. En este caso, aritmética. Listo. Por ejemplo, en la mañana. En la mañana cayó 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos cayeron en la mañana, más o menos. Y en la tarde también se pueden identificar un grueso muy grande. Creo que cayeron 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos cayeron. Esos 10 de los 40 puntos o 11 de los 40 puntos son más o menos un cuarto de la prueba. Un cuarto quiere decir la mitad de la mitad. Si la mitad es el 50%, esto es el 25% más o menos. Por ahí 25% de la prueba es aritmética. Está clara esa distribución. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que solo entre geometría y aritmética es media prueba prácticamente. Ahora,
¿A qué nos referimos con aritmética? Los ejercicios que tienen que ver con sumas, los ejercicios que tienen que ver con secuencias, los ejercicios que tenían que ver con potencias. En la tarde, por ejemplo, los ejercicios que tenían que ver es que con el multilateral, que con el multientero, que los múltiplos de 3, que la suma mínima y máxima. No sé si lo recuerdan, el de la tarjeta de crédito, el de la suma de los vértices, el del reloj. ¿Estamos? Que el de los libros, que el de los niños en la fila, que el de la suma que eran unas letras y es que A, B, C, no sé si lo recuerdan. ¿Recuerdan ese ejercicio? Todo esto tiene que ver directamente con aritmética. ¿Es claro a qué se refieren estos dos temas? Y estos ocupan un grueso grande de la prueba. Hay otro grueso que se le lleva el lenguaje A sobre B. ¿Estamos? El lenguaje A sobre B se compone de varios temas. ¿Estamos? Cuando vamos al lenguaje A sobre B, estamos hablando de diferentes temas. Estamos hablando, yo por aquí los tengo, separaditos. Por ejemplo, por lenguaje A sobre B, miren a todo lo que nos referimos. Nos referimos, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con fracciones, o a todo lo que tiene que ver con probabilidad, con proporcionalidad, con porcentajes, con velocidad, distancia y tiempo, análisis de gráficas. Miren que esto, entre comillas, es todos los temas que tienen que ver con estadística. ¿Estamos? O con distribución, que tienen respuestas que se leen en este lenguaje. Todo ese lenguaje es el mismo. Hablar, por ejemplo, de un medio, que es el lenguaje de las fracciones, o el 50% de probabilidad, o 0.50 de probabilidad. ¿Estamos? Miren que es el mismo lenguaje. La proporcionalidad también se refiere a la distribución por partes. Entonces, por ese lado, ese tipo de lenguaje también está tomando un grueso en la prueba. No es tan grande, son más o menos unos 7, 8 puntos. En este caso, por ejemplo, fueron unos 7. ¿Estamos? Miren que aquí también aportó más o menos la misma cantidad. Ahora, que si esta cantidad se ha venido repitiendo, si esta cantidad se ha venido repitiendo. Listo. Aquí, por ejemplo, fueron más o menos unos 8 o 9 puntos. Listos. Esa es otra grueso de la prueba. Uno que a veces es un grueso, pero que por ejemplo sorprendió en este examen de la tarde es lógica. En la mañana sí se conservó. Esto casi siempre son 8 o 10 puntos de lógica. En la mañana fueron 10 puntos de lógica. Mientras que en la tarde solo fueron 4 puntos. Sin embargo, siempre es un tema que cae en la prueba y que tiene una relevancia importante en ella. Y por último, está el tema de ecuaciones. Por ejemplo, en la tarde el tema de ecuaciones resaltó, generalmente no son tantos puntos y cayeron bastanticos. Mientras que en la mañana fueron solo 4 puntos. Eso nos muestra más o menos la siguiente distribución de temas. ¿Estamos? Entonces, según eso que está ahí, ¿cuáles dirían ustedes que son los temas más importantes de la prueba? El azul es geometría, el café es aritmética, el gris es lógica, café es lenguaje sobre B, el amarillo es ecuaciones. De acuerdo a eso, ¿cuáles son los temas que más tira o que más caen en la prueba de razonamiento lógico? ¿Qué temas tienen que estar necesariamente afinados? Pues yo digo que aritmética y también el lenguaje A sobre B. Pero a mí me parece que es muy importante el lenguaje y aparece mucho. Claro, Entonces, por acá. sí. La verdad es que ese siempre se mantiene alto, está casi llegando al 25%. Geometría, miren que también está tan alto casi como el lenguaje A sobre B. Entonces, por ejemplo, esos 3 temas son fundamentales, lo que son geometría, sumar, restar, multiplicar, dividir bien, y tener claro cómo leer en este lenguaje, son 3 cosas que son fundamentales. ¿Estamos? Algo que es transversal al examen es la lógica es transversal al examen, y es más, pueden caer muchos ejercicios de lógica. Entonces, la lógica también es un tema que es fundamental y clave para poder enfrentar bien el examen de admisión.
De pronto el que menos relevancia toma es ecuaciones. Es más, estos ejercicios de ecuaciones se pueden resolver sin solucionar ecuaciones, pero de pronto es el que no toma tanta relevancia frente a los demás. Pues claro, esto hasta acá. B. Nosotros en el curso nos vamos a basar finalmente en esas 5 estructuras. Y durante esta semana eso es lo que vamos a estar haciendo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar cómo estamos en cada cosa. Entonces a mirar, venga, cómo estamos en lógica. Ah, pero ¿qué es cómo estamos en lógica? ¿Cómo estamos en lógica? Es cómo estamos para ejercicios de emparejamientos, por ejemplo. Estamos los que tienen que ver con identificar un símbolo con una letra y asignarlo a un cuadro de doble entrada cuando dicen, por ejemplo, 4 personas que tienen 4 camisetas de diferentes colores, entonces ¿cuál es el de cada uno? Estamos. Los ejercicios de condicional, que son los ejercicios que tienen que ver con la frase si una cosa, entonces la otra. Por ejemplo, en la tarde cayó el ejercicio de los trenes, que a muchos les dio duro ese ejercicio de los trenes. Estamos. Los ejercicios de condicional le pueden evaluar cómo estamos. Los de reducción al absurdo son ejercicios que salen por descarte. ¿Cómo es que por descarte? Que yo puedo empezar a tantear la respuesta, mirar qué coherencia tiene con el texto. Todo eso hace parte de lo que tiene que ver con los ejercicios de lógica. Estamos. De cuantificadores a ejercicios que tienen que ver con frases como todos, nunca o al menos uno. Hay ejercicios que son textos largos. Estos ejercicios, por ejemplo, están muy acostumbrados a dejarlos ir. Yo creo que hay muchos estudiantes acostumbrados a dejar ir, que apenas un texto largo, no vamos a dejar ir ese. Pero son 3, 4, 5 preguntas, a veces fáciles de responder. Entonces, aprender a abordar esos textos densos también es importante. Y hacer parte de los ejercicios de lógica. Lo mismo lo que tiene que ver con certezas. ¿Cómo así? Que un estudiante identifique 3 cosas. Lo que es una certeza, lo que es posible, o sea, puede que suceda o puede que no, y lo que es imposible que suceda. Un buen lógico identifica siempre entre estos 3 valores de verdad. Lo que tiene que ser, lo que no puede ser, y lo que puede que sea o puede que no, lo que todavía no se ha definido y está en un punto de ambigüedad. Entonces, evaluar... Contame. Las proposiciones hacen parte de qué tema. Mira, las proposiciones hacen parte del lenguaje de la lógica. Cuando yo hablo de la lógica, dentro de ella hay una cosa que se llama la lógica proposicional. Entonces, en la lógica proposicional se dan las normas de cómo leer un conector. Entonces, por decir algo, cuando alguien dice, no, pasó a la Universidad de Antioquia o a la Nacional. Le preguntaron, ve, ¿cómo le falta a tu hijo? Yo sé que pasó a la Antioquia o a la Nacional. ¿Cuántas opciones está dando ahí? Cuando él dice, pasó a la Antioquia o a la Nacional. 2. La gente pensaría que 1, otros pensarían que 2. Aristóteles dice que 3, dice que cada que utilicemos la O, está diciendo que puede ser la una, la otra o las 2. Otras palabras, si el le pregunta, ¿y usted cuál fue que pasó? Y el hijo dice, a las 2. Eso no quiere decir que la persona haya dicho mentiras. ¿Sí me hago entender? O si él responde a las 2, la persona dijo mentiras. Dijo mentiras. ¿Sí me hago entender? Entonces, como no dijo mentiras, lo que está queriendo decir es que la O admite las 3 cosas. Entonces, el cómo leer los conectores hace parte de la lectura de la lógica, del lenguaje de la lógica. Y eso caería más o menos por acá, en donde cae el condicional. Cuando nosotros vemos condicional, lo que también vamos a ver es conectores lógicos. Y entre los conectores vemos la O, la I y el si entonces, por ejemplo. Y ahí entran las proposiciones. Es claro. No sé si con eso logro responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Entonces, esto es lo que compone lo que tiene que ver con el tema de lógica. Ahora, hay otros temas también, como estábamos hablando, está el tema de aritmética. En aritmética, ¿qué necesitamos tener fuerte? Necesitamos tener fuerte las sumas, la multiplicidad, las secuencias, los arreglos, todo esto a modo de acertijo. Hay que saber resolver un acertijo de sumas. Por decir algo, por allá cayeron varios, cayó uno que tenía que ver con unos cuadros. Y entonces en esos cuadros yo tenía que ubicar los números del 1 al 6 para formar el número más chiquitico o el más grande, sumando. O cayó uno que tenía que ver con las letras. Y yo a partir de estas letras
tenía que definir quién es A, pero también me pueden haber preguntado quién es B o quién es C. Estos son ejercicios que tienen que ver con sumas, pero preguntados a modo de acertijo, que es lo que tiene que ver con este tema de aritmética. Listos. Están los ejercicios que tienen que ver con el lenguaje A sobre B, que estos son los que hablamos ahorita. Los ejercicios que tienen que ver con geometría, que en geometría nosotros hablamos de 3 tipos de espacios. El espacio 1D, que es medir líneas. Yo saber medir una línea horizontal, vertical, diagonal, curva. En el espacio 2D, que es saber medir rectángulos, triángulos, círculos. O en el espacio 3D, que es saber medir, por ejemplo, cubos, cilindros, esferas. Y el razonamiento espacial, que es poder ver estos ejercicios tridimensionales en vistas, ya sea de frente, al lado, desde arriba, o los ejercicios de cortes que tienen que ver con dobleces. Entonces, por ejemplo, aquí muestro algunos ejemplitos de lo que cayó. Por ejemplo, este ejercicio que tenía que ver con perímetro. Esto es de 1D y 2D, que tenía que ver con áreas. Este que preguntaba por cuánta área sombreada hay, comparado con la figura completa, con la parte blanca. Es un ejercicio que tiene que ver con áreas, con la parte de 2 dimensiones. Igual esto. Que ¿cuánto vale el pedazo sombreado? Son ejercicios de 2 dimensiones, lo mismo los del triángulo. Pero también hay ejercicios de 3 dimensiones, que es un ejercicio que tiene que ver con cuántos cubos caben en el espacio que sobra, o en este. Si me imagino una caja que contiene estos cubos que están aquí, ¿cuántos cubos caben en el espacio que queda sobrando en la caja? O ejercicios que tienen que ver con dobleces de papel. ¿Estamos? Todo ese tipo de ejercicios ya tienen que ver con ejercicios de geometría. ¿Claro a qué nos referimos con ejercicios de geometría? Y por último, los ejercicios de ecuaciones, que dentro de ecuaciones estamos considerando lo que tiene que ver con ejercicios que se pueden sacar por tanteo, por ecuaciones. Todo lo que se deja tantear también se deja sacar por ecuaciones. Ejercicios de operadores, de balanzas o de promedios, que allí hubo varios. Por ejemplo, en la tarde cayó un operador que era A más B sobre A por B, no sé si lo recuerdan, y hacían algunas preguntas al respecto. O el ejercicio, por ejemplo, de las anchetas. El ejercicio de las anchetas es un ejercicio que, como se puede sacar una ecuación, se puede sacar directamente, por ejemplo, por tanteo. Listo. Ahora, esta semana miraremos más a detalle cada uno de estos temas. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en cada uno de ellos vamos a pasar y hacer un pequeño test para que sepamos en qué nivel estamos. Entonces, que uno diga, en lógica de 1 a 10 en qué nivel estoy, yo podría decir que estoy en tal nivel. Y de ahí, de alguna manera, podernos calificar para poder saber en qué necesitamos reforzar, porque finalmente, pues cada uno de estos 5 temas es fundamental para el examen. Entonces es muy importante que identifiquemos de entrada en cuáles estamos fuertes y en cuáles hay que reforzar un poquito más. ¿Es claro el plan? Chicos, no listos. ¿Qué tal les pareció el espacio del día de hoy? Cuéntenme. ¿Estuvo bien? ¿Pudimos aclarar dudas? Súper. TV. Mañana continuamos, toda esta semana continuamos. Listo. Vamos a estar conectándonos a las 6 de la tarde. Mañana empezamos los simulacros diagnósticos o los test diagnósticos. Comenzamos con competencia lectora. Y ya los otros 2 días vamos a estar trabajando la parte de razonamiento lógico. La idea es alcanzar a evaluar al menos 2 temitas, mirar en qué nivel estamos en una de ellas y al menos 3 temas en la otra. O sea que las 2 sesiones nos den para evaluar los 5 temas y nos permitan dar un diagnóstico al menos general de cómo estamos para prueba. ¿Listos? De todas maneras, igual en el momento en que estemos trabajando y haciendo el test, también vamos a estar explicando, aclarando cosas, aclarando inquietudes y dando tips y estrategias pues, que nos pueden ayudar a reforzar en cada una de las competencias. Muchachos, de resto,
No les quito más tiempo, les recuerdo que estamos igual en inscripciones abiertas por si de pronto quieren averiguar algo, pueden escribir al número que está ahí en pantalla. De resto no les quito más tiempo, los dejo para que los que de pronto quieran mirar el partido allá y le hagan fuerza a la selección. Y ánimo que nos estamos viendo esta semana con todas las buenas energías del mundo. Chicos, no, es con todo el gusto del planeta. Créanme que sí. Igual saben que cualquier inquietud que tengan nos pueden escribir al interno. Listos. Muchachos, se cuidan, que estén súper bien.